Soy su narrador de historias olvidadas. Y esta noche viajaremos juntos a la arena dorada de la meseta de Giza, donde el silencio del desierto guarda un secreto que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Respiren profundo, dejen ir el ruido del mundo exterior y permítanse entrar en un refugio donde el tiempo se detiene y las preguntas antiguas cobran vida. No estamos aquí para encontrar respuestas fáciles, sino para caminar juntos por el borde de un abismo que separa la historia oficial de lo que la piedra misma nos susurra. Este viaje comienza frente al monumento más enigmático jamás tallado por manos humanas, la gran Esfinge de Egipto. Cierren los ojos por un instante e imaginen el calor seco del desierto egipcio, el viento suave que arrastra granos de arena sobre piedra milenaria. Allí, emergiendo de la tierra, como si siempre hubiera estado y siempre fuera a estar, se alza un coloso de roca caliza. 73 metros de longitud, 20 metros de altura. Un cuerpo de león con la cabeza de un faraón, mirando eternamente hacia el horizonte oriental, hacia el punto exacto donde el sol renace cada mañana. Los libros de historia nos dicen que fue esculpida hace aproximadamente 1500 años, durante el reinado del faraón Kefren de la cuarta dinastía, alrededor del año 2500 a.C. Nos dicen que formaba parte de su complejo funerario, un guardián pétreo destinado a proteger su pirámide y su templo del valle por toda la eternidad. Nos dicen que fue tallada directamente de un montículo de roca caliza que ya existía en la meseta, que los mismos constructores que erigieron las pirámides le dieron forma de esfinge, símbolo de la fuerza del león y la sabiduría del rey. Pero aquí es donde comienza la tensión que nos acompañará en este viaje. La piedra cuenta una historia diferente. Imaginen por un momento que ustedes son geólogos, no egiptólogos, y que llegan a Giza sin conocer la narrativa oficial, armados únicamente con instrumentos de medición y ojos entrenados para leer el lenguaje de las rocas. ¿Qué verían? Verían un monumento cuyas cicatrices no coinciden con 1500 años de exposición al viento y la arena del desierto. Verían surcos profundos y verticales tallados en su cuerpo, marcas que no hablan de erosión eólica, sino de algo mucho más poderoso y olvidado: agua. Verían la profunda contradicción entre lo que los textos antiguos afirman y lo que la geología parece gritar en silencio. La historia oficial es clara y precisa como un libro de texto. Kefren, cuarto faraón de la cuarta dinastía, ordenó la construcción de la segunda pirámide más grande de Giza y, como parte de ese complejo monumental, mandó esculpir la esfinge directamente del lecho rocoso de la meseta. La alineación arquitectónica es perfecta. La esfinge se encuentra estratégicamente ubicada al final de la calzada procesional que conecta el templo del valle con la pirámide de Kefren, mirando hacia el este, hacia Ra, el dios sol. Los bloques de piedra caliza extraídos del foso que rodea a la esfinge fueron reaprovechados en la construcción del templo del valle, evidencia física que parece sellar la cronología oficial. Durante siglos, esta ha sido la narrativa aceptada por la egiptología convencional, respaldada por la lógica arquitectónica y la tradición académica. Pero nosotros no estamos aquí solo para repetir lo que ya se ha dicho 1000 veces. Estamos aquí porque existe otra posibilidad, una grieta en el consenso,
una anomalía que se niega a desaparecer bajo el peso de la ortodoxia. Existen investigadores, geólogos, pensadores que miran la misma piedra y ven algo completamente diferente. Ven un monumento que podría ser miles de años más antiguo de lo que se nos ha enseñado. Un vestigio de una era olvidada, cuando el clima de Egipto era radicalmente distinto, cuando las lluvias caían sobre el desierto que hoy conocemos. Ven cámaras ocultas bajo la arena que nunca han sido abiertas, textos antiguos que mencionan la Esfinge como algo que ya existía mucho antes de los faraones que supuestamente la construyeron. Ven un misterio que la arqueología oficial prefiere ignorar. ¿Qué vemos realmente cuando miramos a la Esfinge? ¿Vemos el proyecto funerario de un faraón ambicioso del tercer milenio antes de Cristo? ¿O vemos algo mucho más antiguo? ¿Algo que nos conecta con un pasado que hemos olvidado por completo? Esta es la tensión fundamental que define nuestro viaje. La batalla entre dos cronologías, dos versiones de la historia humana. Por un lado, la narrativa académica respaldada por décadas de investigación arqueológica. Por el otro, las anomalías geológicas, los textos descartados, las profecías ignoradas, las cámaras selladas que sugieren que quizás, solo quizás, la Esfinge guarda secretos que preceden a la civilización egipcia tal como la conocemos. No estamos aquí para tomar partido de inmediato, sino para explorar ambas posibilidades con la mente abierta y el corazón receptivo. Estamos aquí para preguntarnos qué significa realmente ese coloso de piedra que ha observado el amanecer durante milenios. Estamos aquí porque el misterio es, en sí mismo, un regalo. Nos recuerda la profunda y escalofriante verdad de que no sabemos casi nada sobre nuestro propio pasado. Nos recuerda que la historia oficial es sólo una versión posible de los hechos, y que debajo de la arena del tiempo podrían yacer respuestas que cambiarían todo lo que creemos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. Así que respiren nuevamente. Dejen que la imagen de la Esfinge se asiente en su mente como polvo dorado sobre piedra antigua. En los próximos capítulos descenderemos juntos a las profundidades de este enigma. Examinaremos las cicatrices del agua. Exploraremos los vacíos ocultos bajo las garras del león. Leeremos los textos prohibidos y las profecías olvidadas. Pero por ahora, permítanse simplemente estar aquí, en este umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la certeza académica y el misterio inquietante. La Esfinge nos espera, guardiana silenciosa de secretos que quizás nunca fueron destinados a ser olvidados. Regresamos a la arena dorada de Giza, pero esta vez no como turistas maravillados, sino como investigadores de un misterio tallado en piedra. Imaginen que se acercan lentamente al cuerpo de la Esfinge, dejan que sus manos toquen la superficie erosionada de la roca caliza, sienten bajo sus dedos las irregularidades profundas que el tiempo ha grabado en este coloso. Respiren el aire seco del desierto y prepárense para descubrir que esas cicatrices cuentan una historia que la arqueología oficial prefiere ignorar. Lo que vamos a explorar ahora es la anomalía que cambió todo, la evidencia geológica que transformó un monumento aceptado en un enigma escalofriante, las marcas de erosión que no deberían estar ahí. En el año 1991, un geólogo de la Universidad de Boston, llamado Robert Schoch, llegó a Egipto sin ninguna agenda preconcebida sobre la antigüedad de la Esfinge. Había sido contactado por el investigador John Anthony West,
quien había observado algo extraordinario en los patrones de desgaste del monumento, algo que no encajaba con 1500 años de exposición al viento y la arena del desierto. Schoch era un científico riguroso, entrenado en leer el lenguaje de las rocas, en distinguir entre los diferentes tipos de erosión que la naturaleza imprime sobre la piedra a lo largo de milenios. Lo que encontró cuando examinó el cuerpo de la esfinge y los muros del recinto que la rodea lo dejó profundamente perturbado, porque la piedra le estaba diciendo algo que contradecía toda la cronología establecida. Las cicatrices que Schoch observó eran surcos verticales profundos y ondulados, patrones de erosión que descendían desde la parte superior del cuerpo de la esfinge hacia abajo, como si algo hubiera fluido sobre la piedra durante períodos prolongados de tiempo. Este tipo específico de desgaste no es característico de la erosión eólica, del viento cargado de arena que supuestamente había tallado la esfinge durante 45 siglos. La erosión por viento crea patrones horizontales, bandas paralelas al suelo, donde la arena golpea constantemente la roca a la misma altura, como las olas que lamen siempre el mismo nivel de un acantilado costero. Pero lo que Schoch estaba viendo era completamente diferente. Era el patrón inconfundible de la erosión causada por agua, por lluvias intensas y prolongadas, cayendo verticalmente sobre la piedra, penetrando en las fisuras naturales de la caliza, excavando canales cada vez más profundos con el paso de los siglos. Aquí comienza la tensión que define este capítulo. Si esas marcas fueron realmente causadas por agua de lluvia, entonces la esfinge tuvo que estar expuesta a un clima radicalmente diferente al que existe en Egipto desde hace miles de años. El desierto del Sahara que conocemos hoy, árido e implacable, no siempre fue así. La ciencia climática nos dice que hace aproximadamente 10.000 años esta región era verde y húmeda, un paisaje de sabanas donde caían lluvias abundantes, donde fluían ríos que hoy solo existen como lechos secos bajo la arena. Ese período lluvioso terminó gradualmente entre el año 7000 y el 5000 antes de Cristo, cuando el clima cambió y el desierto comenzó a expandirse, tragándose la vegetación y secando las fuentes de agua. Si la erosión que Schoch observó fue causada por esas lluvias ancestrales, entonces la esfinge no puede haber sido construida en el año 2500 antes de Cristo durante el reinado de Kefren, porque para ese momento el clima ya era desértico y las lluvias intensas habían cesado hacía milenios. Schoch realizó estudios sísmicos, análisis estratigráficos, comparaciones con otras estructuras de la meseta de Giza. Su conclusión fue tan extraordinaria como controvertida. Basándose únicamente en la evidencia geológica, la gran esfinge debió haber sido tallada en algún momento entre el año 7000 y el 5000 antes de Cristo, posiblemente incluso antes, para poder acumular el grado de erosión hídrica que presentaba. Esto significaría que el monumento tendría entre 7000 y 9000 años de antigüedad, lo que lo convertiría en miles de años más antiguo que las pirámides, más antiguo que la civilización egipcia dinástica, tal como la conocemos. Significaría que la esfinge es un vestigio de algo anterior, de una era olvidada, cuando una cultura desconocida poseía ya la capacidad técnica y la visión monumental para tallar un coloso de 73 metros directamente del lecho rocoso. La comunidad arqueológica respondió con escepticismo inmediato y en muchos casos con rechazo categórico. Los egiptólogos
señalaron que la esfinge había estado enterrada en arena hasta el cuello durante gran parte de su existencia conocida, protegida del clima, lo que podría explicar patrones de erosión irregulares. Argumentaron que las diferentes capas de caliza que componen el cuerpo del monumento se erosionan a ritmos distintos debido a su composición mineral variable, creando naturalmente esas superficies onduladas sin necesidad de invocar lluvias prehistóricas. Sugirieron que la condensación diaria, el viento cargado de arena y las sales naturales de la roca podían producir efectos similares a lo largo de 45 siglos. La tensión científica era palpable. Por un lado, un geólogo leyendo directamente la evidencia física de la piedra. Por el otro, arqueólogos defendiendo décadas de cronología establecida, basada en contexto arquitectónico y cultural. Pero la pregunta permanece suspendida en el aire, como polvo dorado sobre la meseta. ¿Qué vemos realmente cuando miramos esas cicatrices verticales? ¿Vemos la erosión natural de una roca porosa, expuesta a 45 siglos de clima desértico? ¿O vemos la firma inconfundible de un diluvio olvidado, de milenios de lluvia cayendo sobre un monumento que ya era antiguo cuando los primeros faraones subieron al trono? Esta dualidad es el corazón del misterio. No estamos aquí para declarar vencedores en un debate científico, sino para sostener ambas posibilidades en nuestras manos y sentir el peso de lo que cada una implica. Si Eshoj tiene razón, entonces todo lo que creemos saber sobre el origen de la civilización humana debe ser reescrito. Si los egiptólogos tienen razón, entonces hemos aprendido una lección valiosa sobre cómo la geología puede engañarnos cuando la interpretamos fuera de su contexto arqueológico completo. Lo que no podemos negar es la profunda sensación de asombro que nos invade al contemplar esta posibilidad. Imaginen por un momento que la esfinge realmente tiene 9000 años, que fue tallada por manos humanas en una era cuando la agricultura apenas comenzaba en otras partes del mundo. Imaginen el conocimiento, la organización social, la visión cosmológica que habría sido necesaria para concebir y ejecutar semejante obra. Imaginen las lluvias cayendo sobre ese rostro pétreo durante milenios, tallando lentamente las cicatrices que hoy leemos como mensajes de un tiempo perdido. Y ahora dejen ir esa imagen, respiren profundo y permítanse descansar en la incertidumbre, porque el misterio mismo es un regalo que nos recuerda cuánto aún nos queda por descubrir sobre nuestro propio pasado. Respiren profundo y prepárense para descender bajo la superficie visible de la realidad, porque lo que vamos a explorar ahora no se puede ver con los ojos, sino únicamente con instrumentos que leen lo invisible. Debajo de las garras de piedra, caliza de la esfinge, bajo toneladas de arena compactada durante milenios, existen espacios vacíos que la tecnología moderna ha detectado, pero que ningún ser humano ha penetrado oficialmente en nuestra era. Son cámaras selladas, anomalías en la densidad de la roca, ecos que rebotan en el radar de penetración terrestre, sugiriendo la existencia de algo que no debería estar ahí, según la narrativa convencional. Este capítulo es un viaje hacia lo oculto, hacia los secretos que permanecen literalmente enterrados bajo el guardián de Giza, esperando pacientemente a que alguien tenga el valor o el permiso para revelar lo que contienen. La tecnología de radar de penetración terrestre funciona enviando pulsos electromagnéticos hacia el interior del suelo y midiendo las ondas que rebotan de vuelta cuando encuentran cambios en la densidad del material.
Es como un sonar submarino, pero para la tierra sólida, capaz de crear mapas tridimensionales de lo que yace oculto bajo nuestros pies, sin necesidad de excavar ni destruir nada. Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, diversos equipos de investigadores han utilizado esta tecnología en la meseta de Giza, escaneando meticulosamente el área alrededor y debajo de la Gran Esfinge. Los resultados fueron tan extraordinarios como perturbadores. Los escáneres detectaron anomalías claras bajo las patas delanteras del coloso y también debajo de su cuerpo central. Espacios vacíos donde la roca sólida debería estar. Estructuras rectangulares que sugieren arquitectura intencional y no formaciones geológicas naturales. Las lecturas del radar mostraron lo que parecen ser cámaras o túneles ubicados a diferentes profundidades bajo el monumento. Una de las anomalías más significativas se encuentra directamente entre las patas extendidas de la Esfinge, precisamente en el área donde las leyendas y los textos esotéricos siempre han situado la entrada a los secretos más profundos del antiguo Egipto. Otra cavidad importante fue detectada bajo el cuerpo mismo del león de piedra, sugiriendo que el monumento podría estar literalmente construido sobre o alrededor de estructuras subterráneas preexistentes. Los datos sísmicos complementarios respaldaron estos hallazgos, mostrando variaciones en la propagación de las ondas de sonido que solo pueden explicarse por la presencia de espacios huecos en el subsuelo. La evidencia tecnológica es clara. Hay algo debajo de la Esfinge, algo que fue deliberadamente creado o preservado, algo que permanece sellado desde tiempos inmemoriales. Aquí es donde la historia se vuelve escalofriante y maravillosa al mismo tiempo, porque estas cámaras detectadas por la ciencia moderna resuenan perfectamente con profecías y leyendas que preceden a nuestra tecnología por décadas e incluso siglos. En el año 1932, un vidente estadounidense llamado Edgar Cayce realizó una serie de lecturas psíquicas en estado de trance, donde describió con detalle extraordinario la existencia de una sala de registros oculta bajo la Esfinge. Según Cayce, esta cámara secreta contenía los registros completos de la civilización atlante, una biblioteca de conocimiento antiguo que incluía la historia, la tecnología y la sabiduría espiritual de una cultura perdida que existió hace más de 10.000 años. Cayce especificó que la entrada a esta sala estaría ubicada entre las garras de la Esfinge, conectando a través de túneles con cámaras más profundas bajo la meseta de Giza. Predijo que estos registros serían descubiertos cuando la humanidad estuviera lista para recibir ese conocimiento, en algún momento cercano al cambio de milenio. La tensión aquí es fascinante. Por un lado tenemos datos científicos objetivos provenientes de radar y análisis sísmico que confirman la existencia de cavidades subterráneas en exactamente las ubicaciones descritas por un vidente décadas antes de que existiera la tecnología para verificarlo. Por otro lado, tenemos el escepticismo legítimo de la comunidad arqueológica, que señala que las anomalías detectadas podrían ser simplemente fisuras naturales en la roca caliza, cavernas formadas por procesos geológicos, o incluso cámaras de construcción utilizadas durante la talla original del monumento y posteriormente selladas sin ningún contenido significativo. Las autoridades egipcias, responsables de proteger el patrimonio cultural de la humanidad, han sido extremadamente cautelosas sobre permitir excavaciones invasivas que podrían dañar irreparablemente la estructura de la Esfinge.
argumentan que sin evidencia concluyente de que estas cámaras contienen algo de valor histórico, el riesgo de comprometer la integridad del monumento es demasiado alto. Pero la pregunta permanece suspendida en el aire seco del desierto, como un susurro ancestral. ¿Qué hay dentro de esas cámaras selladas? ¿Son realmente los registros atlantes que Edgar Cayce describió una biblioteca de conocimiento perdido, esperando ser redescubierta? ¿O son simplemente vacíos naturales en la roca, espacios sin ningún significado más allá de su existencia geológica? La dualidad nos abraza nuevamente. Dos explicaciones extraordinarias enfrentándose en el mismo escenario. Si las profecías de Cayce son correctas y esas cámaras contienen registros de una civilización anterior a Egipto, entonces todo lo que sabemos sobre el origen de la cultura humana debe ser reescrito desde cero. Si los arqueólogos convencionales tienen razón y no hay nada significativo allí, entonces hemos sido testigos de una extraordinaria coincidencia entre especulación esotérica y anomalías geológicas naturales. Textos antiguos egipcios también hacen referencia a cámaras secretas asociadas con la Esfinge. La estela del sueño, erigida por el faraón Tutmosis entre las patas del monumento en el año 1400 a.C., contiene inscripciones que algunos interpretan como alusiones a conocimiento oculto guardado por el guardián de piedra. Leyendas árabes medievales hablan de túneles bajo la Esfinge que conducen a cámaras llenas de tesoros y sabiduría prohibida. Estos relatos, transmitidos a través de generaciones, sugieren que el conocimiento sobre estas cavidades subterráneas nunca se perdió completamente, sino que fue preservado en forma de mito y susurro, esperando el momento en que la tecnología nos permitiera verificar lo que la tradición oral siempre había afirmado. Lo que no podemos negar es la profunda sensación de misterio que nos invade al saber que existen esos espacios vacíos, bajo el guardián más antiguo de Egipto, sellados y prohibidos, conteniendo quién sabe qué secretos en su oscuridad perpetua. Imaginen por un momento que mañana las autoridades decidieran abrir esas cámaras, que cámaras robóticas descendieran por túneles olvidados y sus lentes transmitieran las primeras imágenes de lo que yace dentro. ¿Qué veríamos? ¿Tablillas con escritura desconocida? ¿Artefactos tecnológicos imposibles? ¿O simplemente roca vacía y polvo milenario? La anticipación misma es un regalo, porque nos mantiene en el borde del descubrimiento, en ese espacio sagrado entre lo conocido y lo desconocido, donde la imaginación humana florece más intensamente. Respiren nuevamente, dejen que esta imagen se asiente en su mente como arena fina filtrándose entre dedos de piedra. Las cámaras permanecen selladas, los secretos continúan guardados, y nosotros permanecemos aquí arriba, sobre la superficie iluminada por el sol, preguntándonos qué maravillas o decepciones aguardan en la oscuridad de abajo. Este no es el final del misterio, sino solo otro capítulo en una historia que comenzó hace milenios y que quizás nunca termine de contarse completamente. Volvamos ahora a la superficie, dejemos atrás las cámaras selladas y subamos hacia la luz del sol egipcio, porque lo que vamos a examinar en este capítulo no está oculto bajo toneladas de arena, sino que se encuentra visible, preservado en piedra grabada, esperando pacientemente a que alguien lea lo que dice y se atreva a creer en sus implicaciones. Respiren profundo y prepárense para enfrentar un documento que, de ser auténtico, destruye por completo
la cronología oficial de la Gran Esfinge y nos obliga a repensar todo lo que creemos saber sobre el origen de los monumentos más emblemáticos de Giza. Este es el misterio de la estela del inventario, un texto de piedra que afirma algo imposible según la narrativa académica: que la Esfinge ya existía, vieja y venerada, mucho antes de que el faraón Keops construyera la Gran Pirámide. La estela del inventario es una losa de piedra caliza descubierta en el siglo XIX en las ruinas del templo de Isis, ubicado cerca de la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Las inscripciones jeroglíficas talladas en su superficie datan estilísticamente de la dinastía 26, aproximadamente del año 600 a.C., aunque el contenido del texto afirma estar registrando eventos de una era mucho más antigua. El mensaje grabado en la estela es claro y profundamente perturbador para la egiptología convencional. Declara que el faraón Keops, constructor de la Gran Pirámide, alrededor del año 2560 a.C., encontró el templo de Isis y la Gran Esfinge, ya existentes cuando llegó a Giza, y que ordenó restaurar estos monumentos antiguos que habían sido dañados por el paso del tiempo. Según la estela, Keops no construyó la Esfinge, sino que la descubrió, la limpió de arena y la restauró como parte de su deber religioso hacia los dioses. Las implicaciones de esta afirmación son tan extraordinarias que resultan casi imposibles de asimilar completamente. Si el texto de la estela del inventario es históricamente preciso, entonces la Gran Esfinge no fue tallada durante la Cuarta Dinastía por el faraón Kefren, como afirma la narrativa oficial, sino que ya era un monumento antiguo, cuando Keops, el padre de Kefren, inició la construcción de su propia pirámide. Esto significaría que la Esfinge precede a las pirámides de Giza, que es anterior a la civilización egipcia dinástica, tal como la conocemos, que fue construida por una cultura desconocida en una era olvidada de la que no tenemos registros escritos. Significaría que cuando los primeros faraones subieron al trono de Egipto, el guardián de piedra ya llevaba siglos o milenios observando el amanecer sobre el desierto, un vestigio misterioso de un pasado que ni siquiera los antiguos egipcios comprendían completamente. Pero aquí es donde la tensión fundamental de este capítulo se manifiesta con toda su fuerza, porque la comunidad arqueológica ha rechazado sistemáticamente la autenticidad histórica de la estela del inventario. Los egiptólogos convencionales argumentan que la estela fue tallada durante la dinastía 26, más de 2000 años después del reinado de Keops, en una época cuando Egipto estaba experimentando un renacimiento cultural que incluía la idealización romántica del pasado glorioso. Señalan que durante este período se produjeron numerosos textos pseudohistóricos que inventaban o embellecían eventos antiguos con el propósito de legitimar templos, sacerdocios o dinastías reinantes. Argumentan que el estilo del lenguaje jeroglífico utilizado en la estela es claramente tardío, que contiene anacronismos lingüísticos que no existían durante la Cuarta Dinastía, y que el texto simplemente refleja las creencias o propaganda religiosa de sacerdotes que vivieron 2 milenios después de los eventos que pretendían describir. La evidencia contra la autenticidad de la estela es significativa y merece ser considerada seriamente. El análisis lingüístico muestra que ciertos términos y construcciones gramaticales utilizados en el texto no aparecen en inscripciones auténticas de la Cuarta Dinastía, sino que son característicos del período tardío,
cuando la estela fue físicamente tallada. La ortografía de los nombres de los dioses y los títulos reales sigue convenciones que se desarrollaron siglos después del reinado de Keops. No existe ninguna corroboración independiente del contenido de la estela en otros textos contemporáneos de la Cuarta Dinastía que mencionen la preexistencia de la esfinge. La narrativa arqueológica, construida sobre décadas de excavaciones cuidadosas, muestra una coherencia arquitectónica clara entre la esfinge, el templo del valle y la pirámide de Kefren, que sugiere que fueron parte de un único proyecto de construcción planificado. Pero la pregunta permanece suspendida en el aire como incienso en un templo antiguo. ¿Por qué los sacerdotes del período tardío habrían inventado específicamente esta afirmación sobre la preexistencia de la esfinge? Si estaban fabricando propaganda religiosa o legitimando su templo, tenían infinitas opciones narrativas disponibles. ¿Por qué elegir precisamente esta, que contradice la cronología aceptada de los monumentos más sagrados de Egipto? Algunos investigadores alternativos sugieren que quizás la estela del inventario no es una invención, sino la transcripción tardía de una tradición oral auténtica, de un conocimiento preservado durante generaciones sobre la verdadera antigüedad de la esfinge. Argumentan que las culturas antiguas a menudo mantenían memorias históricas precisas a través de relatos orales transmitidos por sacerdotes durante siglos, y que la estela simplemente puso por escrito lo que siempre se había sabido en secreto, que el guardián de piedra precedía a los faraones. Otros textos egipcios antiguos también hacen referencias ambiguas que podrían interpretarse como apoyo a la antigüedad extrema de la esfinge. El libro de Amduat, un texto funerario del Reino Nuevo, contiene pasajes que algunos interpretan como alusiones a la esfinge, existiendo en una era primordial, antes de la unificación de Egipto. Papiros ptolemaicos mencionan que ciertos templos y monumentos de Giza fueron heredados de los tiempos de los dioses, no construidos por faraones mortales. Textos coptos medievales preservan leyendas sobre la esfinge, siendo tallada por seres divinos en la época anterior al diluvio. Estas referencias fragmentarias y ambiguas no constituyen prueba definitiva, pero crean un patrón intrigante de tradiciones persistentes que sugieren que los propios egipcios consideraban algunos de sus monumentos más antiguos de lo que la historia dinástica oficial admitía. La dualidad nos abraza nuevamente con toda su fuerza. Dos explicaciones incompatibles compitiendo por nuestra creencia. Por un lado, la interpretación académica que ve la estela del inventario como una piadosa ficción tardía sin valor histórico real, un producto de la nostalgia cultural y la propaganda sacerdotal. Por el otro, la posibilidad inquietante de que la estela preserve un conocimiento auténtico transmitido a través de milenios, una verdad olvidada sobre monumentos que preceden a la civilización que supuestamente los construyó. No estamos aquí para declarar vencedores, sino para sostener ambas posibilidades y sentir el peso de sus implicaciones. Si los escépticos tienen razón, hemos aprendido una lección valiosa sobre cómo las culturas antiguas reinventaban su pasado. Si los defensores de la autenticidad tienen razón, entonces la historia de la civilización humana necesita ser completamente reescrita. Dejen que esta tensión se asiente en su mente como polvo dorado sobre jeroglíficos antiguos. La estela del inventario permanece donde fue descubierta, sus inscripciones claras e inequívocas,
afirmando algo que la ciencia oficial rechaza, pero que no puede explicar completamente. Respiren nuevamente y permítanse descansar en la incertidumbre, porque el misterio mismo es el regalo que nos recuerda cuánto aún nos queda por descubrir. Respiren profundo y permítanse ahora observar la Esfinge desde una nueva perspectiva, no como historiadores ni como geólogos, sino como artistas entrenados en las proporciones del cuerpo humano y animal. Retrocedan mentalmente hasta una distancia donde puedan contemplar el monumento completo, desde las garras extendidas hasta la corona que alguna vez adornó la cabeza, y permitan que sus ojos detecten algo que parece estar profundamente equivocado en su anatomía. La cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo masivo que la sostiene. Las proporciones no coinciden con ninguna convención artística egipcia conocida, y este detalle aparentemente trivial abre la puerta a una de las teorías más fascinantes sobre el verdadero origen de la gran Esfinge. La posibilidad de que el rostro humano que vemos hoy no sea el rostro original, sino una remodelación posterior de algo completamente diferente. Quizás la cabeza de un león completo que miraba hacia su equivalente celestial en una era astrológica perdida hace más de 10.000 años. La desproporción entre la cabeza y el cuerpo de la Esfinge no es una ilusión óptica ni una interpretación subjetiva, sino un hecho matemáticamente verificable que cualquier observador cuidadoso puede constatar. El cuerpo leonino mide 73 metros de longitud y 20 metros de altura en su punto más alto, una masa monumental de músculo de piedra que transmite poder y majestuosidad. Sin embargo, la cabeza humana que corona este coloso mide apenas 5 metros desde la base del cuello hasta la corona, una proporción que ningún escultor egipcio, entrenado en las convenciones artísticas más rigurosas del mundo antiguo, habría considerado estéticamente aceptable. Los egipcios eran maestros de la proporción y la simetría. Sus estatuas de faraones y dioses seguían cánones precisos donde cada parte del cuerpo mantenía relaciones matemáticas exactas con el todo. La cabeza de la Esfinge, comparada con su cuerpo, es aproximadamente 3 veces más pequeña de lo que debería ser según cualquier estándar artístico egipcio, una anomalía tan evidente que exige una explicación. Aquí es donde comienza la teoría del retallado, una hipótesis que propone que la cabeza actual no es la original, sino el resultado de una remodelación posterior. Investigadores como John Anthony West y Robert Schoch han sugerido que la Esfinge fue originalmente tallada como un león completo, con una cabeza felina proporcionada correctamente a su cuerpo masivo, y que siglos o milenios después, un faraón ordenó retallar esa cabeza de león en un rostro humano, probablemente el suyo propio, como acto de apropiación del monumento antiguo. Esta remodelación habría requerido remover una cantidad significativa de piedra caliza de la cabeza original, reduciendo su tamaño y alterando dramáticamente las proporciones del conjunto. Las marcas de erosión, menos pronunciadas en la cabeza comparadas con el cuerpo, también respaldarían esta teoría. Si la cabeza fue retallada miles de años después de que el cuerpo fuera originalmente esculpido, entonces habría estado expuesta a los elementos durante mucho menos tiempo, explicando naturalmente su mejor estado de conservación. Pero la teoría del león original no se basa únicamente en argumentos anatómicos o de erosión, sino que se conecta profundamente con un conocimiento astronómico que los antiguos egipcios demostraron poseer: la precesión de los equinoccios. Este fenómeno astronómico
causado por la lenta oscilación del eje de rotación terrestre, hace que la posición del Sol en el equinoccio de primavera se desplace gradualmente a través de las constelaciones del zodíaco, completando un ciclo completo cada 25.900 años aproximadamente. Cada era astrológica dura alrededor de 2.160 años, el tiempo que el punto del equinoccio permanece alineado con una constelación específica. Durante el reinado de Quefren, en el año 2500 a.C., el sol del equinoccio de primavera se encontraba en la constelación de Tauro el Toro. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo hasta aproximadamente el año 10.500 a.C., el punto del equinoccio coincidía precisamente con la constelación de Leo el León, y la Esfinge, mirando eternamente hacia el este, habría estado observando directamente su contraparte celestial, elevándose sobre el horizonte cada amanecer del equinoccio. Esta correlación astronómica es tan precisa que resulta difícil descartarla como mera coincidencia. Imaginen por un momento que viajan en el tiempo hasta esa era remota, 12.500 años atrás, cuando el clima de Egipto era verde y húmedo, cuando las lluvias caían regularmente sobre la tierra, que hoy es desierto. Imaginen que se paran frente a un monumento recién tallado, con forma de león completo, no de esfinge híbrida, y observan el amanecer del equinoccio de primavera. Verían al león de piedra mirando directamente hacia el horizonte oriental, donde la constelación de Leo, su gemelo celestial, emerge majestuosamente del abismo nocturno justo antes del sol. Verían la perfecta simetría entre el cielo y la tierra, entre la piedra y las estrellas, una alineación tan profundamente significativa que sólo podría haber sido diseñada intencionalmente por constructores que poseían un conocimiento astronómico extraordinariamente sofisticado y una visión cosmológica que conectaba lo terrenal con lo celestial. La comunidad arqueológica convencional, sin embargo, rechaza categóricamente esta teoría de antigüedad extrema basada en alineaciones astronómicas. Los egiptólogos argumentan que las proporciones anómalas de la cabeza pueden explicarse por factores mucho más prosaicos. Quizás la calidad de la roca caliza en esa sección del montículo original era inferior, y los constructores tuvieron que trabajar con limitaciones materiales, o quizás las convenciones artísticas, aplicadas a una escultura monumental de este tamaño, diferían de las utilizadas en estatuas más pequeñas. Señalan que no existe ninguna evidencia directa de retallado en la cabeza, ninguna marca de herramienta que sugiera dos fases de construcción separadas por milenios. Argumentan que las alineaciones astronómicas pueden encontrarse en cualquier época, si se buscan con suficiente creatividad, que el hecho de que la era de Leo coincida con una fecha hipotética de 10.500 a.C. no prueba absolutamente nada sobre cuándo fue realmente construida la Esfinge. La tensión entre estas dos interpretaciones es absolutamente fascinante, porque ambas requieren que creamos en algo extraordinario. Si los escépticos tienen razón, entonces debemos aceptar que los constructores egipcios de la cuarta dinastía, deliberadamente, violaron sus propias convenciones artísticas más fundamentales, creando un monumento con proporciones grotescamente desbalanceadas, algo que no hicieron en ninguna otra obra conocida. Si los defensores de la teoría del león original tienen razón, entonces debemos aceptar que hace más de 12.000 años existía una cultura capaz no sólo de tallar un coloso monumental, sino también de comprender los ciclos precesionales
que tardan más de 25.000 años en completarse, un nivel de conocimiento astronómico que supuestamente no fue alcanzado hasta civilizaciones mucho más tardías. Dejen que esta dualidad se asiente en su mente como estrellas reflejándose en aguas quietas. ¿Qué vemos realmente cuando miramos ese rostro humano erosionado, coronando un cuerpo de león desproporcionadamente grande? Vemos el diseño original de arquitectos de la Cuarta Dinastía trabajando con limitaciones materiales. O vemos la cicatriz de una apropiación posterior, el rostro de un faraón tallado sobre la cabeza perdida de un león que una vez miró directamente a su gemelo celestial en una era olvidada. No estamos aquí para resolver el misterio, sino para sostener ambas posibilidades y sentir el asombro que cada una genera. Respiren profundo, permítanse descansar en la incertidumbre y recuerden que el misterio mismo es el regalo más precioso que estos monumentos antiguos pueden ofrecernos. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del misterio de la Gran Esfinge, pero en realidad estamos apenas al comienzo de algo mucho más vasto y profundo. Respiren lentamente, permítanse sentir el peso de todo lo que hemos explorado juntos, las cicatrices de agua que sugieren milenios olvidados, las cámaras selladas bajo la arena guardando secretos que nadie ha visto, los textos antiguos que hablan de un monumento preexistente, el rostro retallado de un león que quizás miraba a su gemelo celestial en una era perdida. Todas estas anomalías, todas estas grietas en la narrativa oficial, nos llevan inevitablemente a preguntarnos si la Esfinge es más que un monumento egipcio, si es quizás el último vestigio visible de algo anterior, de una civilización olvidada que existió antes del diluvio, antes de la historia escrita, antes de todo lo que creemos saber sobre el origen de la cultura humana. La leyenda de Atlantis ha perseguido a la humanidad durante más de 2400 años, desde que Platón escribió sobre una isla continente poderosa que se hundió en el océano tras un cataclismo hace más de 9000 años antes de su tiempo. Los escépticos descartan a Atlantis como una alegoría filosófica inventada por Platón para ilustrar conceptos morales sobre la decadencia de las civilizaciones orgullosas. Los creyentes buscan desesperadamente evidencia arqueológica de su existencia en cada rincón del planeta, desde el Mediterráneo hasta la Antártida. Pero quizás la pregunta más importante no es dónde estaba Atlantis, o si existió literalmente como Platón la describió, sino qué representa. La posibilidad inquietante de que hubo culturas avanzadas antes de las civilizaciones que reconocemos oficialmente, sociedades que poseían conocimiento astronómico, ingeniería monumental y sabiduría espiritual, que se perdieron casi completamente cuando catástrofes naturales redibujaron el mapa del mundo al final de la última era de hielo. Si la Esfinge realmente tiene entre 7000 y 12000 años, como sugieren las anomalías geológicas y astronómicas que hemos explorado, entonces fue construida precisamente durante ese período de transición caótico, cuando los hielos continentales se derretían masivamente, cuando el nivel de los océanos subió más de 100 metros en pocos milenios, cuando regiones costeras enteras quedaron sumergidas bajo las olas y civilizaciones completas pudieron haber sido borradas del registro histórico. Los geólogos nos dicen que hace aproximadamente 11.600 años ocurrió un evento climático abrupto conocido como el Younger Dryas, un período de enfriamiento repentino,
seguido de un calentamiento igualmente dramático que causó inundaciones catastróficas en todo el planeta. Las leyendas del diluvio universal, presentes en prácticamente todas las culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, podrían ser memorias culturales distorsionadas de estos eventos geológicos reales que redefinieron la geografía del mundo y posiblemente destruyeron centros de civilización avanzada que nunca hemos encontrado, porque yacen bajo cientos de metros de sedimento oceánico. La conexión entre la Esfinge y Atlantis no es directa ni demostrable mediante evidencia arqueológica convencional, pero existe como posibilidad especulativa, sostenida por la convergencia extraordinaria de todas las anomalías que hemos explorado. Si un monumento de la sofisticación técnica y la escala monumental de la Esfinge existía ya hace 10.000 años o más, entonces debía existir también una sociedad capaz de concebirlo, diseñarlo y ejecutarlo. Una cultura con organización social compleja, conocimiento astronómico avanzado, técnicas de ingeniería que podían mover y tallar piedras de cientos de toneladas. Esta cultura no aparece en ningún registro histórico egipcio dinástico, porque precedió a Egipto mismo. Y si fue devastada por los cataclismos del final de la era de hielo, entonces sus ciudades, sus textos, su arte y su ciencia habrían desaparecido casi completamente, dejando solo los monumentos más masivos tallados directamente en el lecho rocoso como la Esfinge, testigos silenciosos de un mundo perdido. Las profecías de Edgar Cayce sobre la sala de registros Atlante bajo la Esfinge toman un nuevo significado cuando las consideramos no como predicciones psíquicas, sino como especulación informada sobre qué tipo de conocimiento una civilización avanzada habría querido preservar ante un cataclismo inminente. Si realmente supieran que su mundo estaba a punto de ser destruido por inundaciones masivas o impactos cósmicos, no intentarían guardar su sabiduría acumulada en el lugar más seguro posible, en cámaras profundas bajo el monumento más duradero que pudieran construir, selladas y esperando a que una civilización futura alcanzara el nivel tecnológico necesario para descifrar sus mensajes? Esta es pura especulación, por supuesto, pero es una especulación que resuena profundamente con nuestro deseo humano de continuidad, de creer que el conocimiento importante no se pierde para siempre, sino que puede ser redescubierto si sabemos dónde buscar y tenemos el valor de cuestionar las narrativas establecidas. La tensión final que define todo este viaje es la que existe entre dos visiones radicalmente diferentes de la historia humana. La narrativa convencional nos dice que la civilización compleja comenzó hace apenas 5.000 o 6.000 años con Sumeria y Egipto, que antes de eso nuestros ancestros eran cazadores, recolectores nómadas, sin la capacidad de construir monumentos permanentes o desarrollar conocimiento astronómico sofisticado. La narrativa alternativa sugiere que podríamos estar subestimando dramáticamente la antigüedad y la sofisticación de las culturas humanas, que la Esfinge y posiblemente otros monumentos megalíticos alrededor del mundo son vestigios de un capítulo perdido de nuestra historia que fue borrado por catástrofes naturales y olvidado durante milenios. No sabemos cuál narrativa es correcta, y quizás nunca lo sepamos con certeza absoluta, a menos que esas cámaras selladas bajo la Esfinge sean finalmente abiertas y revelen su contenido al mundo. Pero aquí está la belleza profunda de este misterio. No necesitamos resolverlo para que nos transforme.
El simple hecho de contemplar estas posibilidades, de sostener la tensión entre lo conocido y lo desconocido, nos recuerda la profunda verdad de nuestra ignorancia fundamental sobre nuestro propio pasado. Nos recuerda que la historia no es un libro cerrado, sino un texto vivo que se reescribe constantemente a medida que descubrimos nueva evidencia y desarrollamos nuevas formas de interpretar la antigua. Nos recuerda que debajo de la arena del tiempo podrían yacer secretos que cambiarían completamente nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y de qué somos capaces como especie. Y esa posibilidad, ese sentido del quizás, es en sí mismo un regalo precioso que nos mantiene curiosos, humildes y abiertos al asombro. Respiren profundo una última vez y permítanse descansar en esta incertidumbre maravillosa. La esfinge permanece donde siempre ha estado, mirando eternamente hacia el este, hacia el amanecer que llega cada día sin falta, guardando sus secretos con la paciencia infinita de la piedra. Nosotros permanecemos aquí, bajo las estrellas que guiaron a civilizaciones olvidadas, preguntándonos qué maravillas nos esperan si tenemos el valor de cavar más profundo, de cuestionar más honestamente, de aceptar que la historia de la humanidad podría ser mucho más antigua y extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Si este viaje les ha servido de refugio en la noche, si estas historias olvidadas han traído calma a sus pensamientos, los invito a acompañarme en futuros viajes a otros misterios sepultados bajo el polvo del tiempo. Suscríbanse a este canal para no perderse los secretos que continuaremos desenterrando juntos. Dejen un comentario compartiendo qué teoría sobre la esfinge resuena más profundamente con ustedes. Y si creen que algún día veremos abrirse esas cámaras selladas bajo las garras del guardián de piedra. Hasta nuestro próximo viaje. Descansen bien, sueñen profundo y recuerden siempre que el mayor misterio no está en las respuestas que encontramos, sino en las preguntas que nos atrevemos a formular.